buenas a todos, todas y todes y bienvenidos de nuevo al podcast de Dreamcatchers Merodeando, donde merodeamos por algunos temas un tanto controversiales la última vez, en el último capítulo, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en lo que es el sector creativo. Entonces, bueno, yo soy Noa, presentadora de nuestro podcast, tuyo y mío, y ella es Nidia, la otra presentadora de este podcast, nuestro podcast, Dreamcatchers Merodeando. Así que sin más dilación, vamos a empezar a hablar del tema de hoy. La verdad es que es un tema que ya tocamos un poquito en el anterior. Sí. O sea, estuvimos ya dando vueltas sobre el sector creativo y cómo meterse en el mundo audiovisual, porque al final era un poco, pues, eso, controversial, en el sentido de que nos quejábamos un pelín con respecto a cómo estaba pues el momento, ¿verdad? El momento económico, a lo mejor el momento laboral para los jóvenes de hoy en día. En este caso, a lo mejor más nuestra generación, pero vamos, para todos los jóvenes, da igual de qué generación sean. La verdad que todos lo pasamos mal, ¿no? No importa de dónde seas, al menos si no has nacido rico. Así que digamos que es un poco un tema que deriva de algunas cosillas que ya hablamos en el podcast anterior, pero bueno, vamos a profundizar un poco más en él. Y es que el tema de hoy va a ser nuestra experiencia... Nuestra experiencia. Nuestra experiencia en el sector creativo. Ajá. La verdad es que ya tenemos bastantes añitos dentro del sector. Sí, la verdad, o sea, ya son bastantes, no parecen tantos, pero sí. Justamente hoy hemos estado remodelando la página web, hemos hecho otro vídeo y tal, porque realmente con esta productora solo llevamos 1 año y pico. ¿Creo? Llevaremos ya como 2. Vamos a hacer ¿verdad? 2 Vamos a hacer 2 en nada. En marzo. Creo que en febrero, marzo, por ahí. Cuando empezamos. Vale. Es que ahora lo explicaremos bien, porque aquí vamos a hablar sobre todo de pues cómo fue nuestra experiencia literalmente. Exacto, yo he estado hablando de cuando fundamos la productora en la que estamos ahora, la productora Dreamcatchers Productions. Y fue curioso, porque realmente empezamos a trabajar antes de tener la productora. Sí, o sea, nuestro caso fue el caso contrario al del resto del mundo. O sea, nosotros literalmente tuvimos que crear la productora por la carga de trabajo que nos habían dado, justamente porque, bueno, la historia es que en nuestro caso Google en concreto necesitaba hacer unos vídeos, unas transcripciones, unas cosillas, y pues alguien que locutara unos vídeos. Y yo dije, te lo hago yo. Tal cual, en plan con un micro de estos de USB, ¿sabes? Sí, es que en ese momento no teníamos nada en éramos sí. amateurs. Sí, éramos amateurs total, no teníamos nada, literalmente nada. Teníamos el portátil con el que estoy grabando, Zeus, que no es Mónica. Es verdad, Zeus ya estaba. Los OG de Rose Jevi sabrán quién es Mónica. Ya sí, al final le echaré de menos, a Mónica. No me ha oído ella decir eso, ¿verdad? Bueno, Mónica, espero que no. No, espero que no. Y la cosa es que justamente cogimos ese trabajo para Google, salió bien, salió muy bien. No. Y la cosa es que, curiosamente, para hacer este trabajo de Google ya necesitábamos que hubiese una productora. Sí. Necesitábamos el nombre, entonces fue una... Sí. Oh. Y bueno, pues ahí salió Dios mío, tenemos que hacer esto, tal, no sé qué. Salió un proceso súper tedioso con el banco, que de hecho nos sigue dando problemas a día de hoy, aunque nos ayudan mucho, pero es que el sitio, o sea, literalmente no tenemos ninguna queja sobre nuestro banco, solo es que justamente la sucursal, la sede donde decidimos hacerlo, no tenían ni idea y aún así nos dijeron, oye, mejor ve a otra. Pero, así que lo que nos hicieron en esa nos lo arreglan en otras. Sí, todo la verdad es que bastante bonito, pero bueno, tampoco es que nos vayamos a meter en el tema de bancos. ¿Sí? Sabemos que ha habido muchas quejas últimamente, yo he escuchado. Sí, es verdad. Muchas quejas sobre respectivos bancos, pero bueno, la verdad es que nosotros ahí no nos podemos meter mucho. O sea que... bueno, volviendo un poco a lo de nuestra experiencia, cómo nos metimos, que también es un poco para haceros una idea. Sí, bueno, lo de los bancos iba que justamente tuvimos que hacer un montón de cosas con el banco para crear la productora, para poder darle un nombre a los trabajadores de Google para que pudieran mandarnos el dinero de haber hecho el proyecto, tal, no sé qué. Obviamente no fue una paga de no sé cuántos mil. No. O sea, no fue tanto. Pero estuvo bien. Sí, pero estuvo bien. Y nos dio justamente para empezar con el proyecto Good Game. Claro, o sea, pero ahora os vamos a explicar un poco más en detalle cómo te puedes meter en esta industria, en estos sectores.
En mi caso, yo empecé incluso antes que Ainhoa, porque yo publiqué una novela, la novela de Bajo mi piel, que si me seguís desde hace más ya lo sabréis, en 2015. Realmente vais a escuchar mucho la palabra suerte en este podcast porque Pues ya te digo. literalmente necesitas suerte. O sea, para meterte y meter la patita y poder continuar para adelante, la suerte tiene que ser tu amiga, porque si no, es difícil. Y en mi caso, realmente yo conseguí publicar pues por pura suerte. O sea, empecé a hacer un blog literario. De hecho, fue una autopublicación. No, fue ¿No? una co. Es verdad, Una se me había co. olvidado. Sí, fue una Fue una co. co-publicación. Justamente os puedo explicar qué es esto de co. Existe la autopublicación, que es cuando no tienes una editorial de estas gordas como Planeta o como Edelvives, y entonces decides que aún así quieres llevar a cabo tu libro. Entonces te vas a una editorial de autopublicación y haces literalmente tu libro. Es decir, decides la maquetación, la portada, el título, lo decides absolutamente todo, pero es que también lo pagas absolutamente todo y decides la cantidad de libros que quieres en ese momento. Y si quieres también la versión Sí, pero digital... contigo fue distinto porque, aunque sí que te preguntaron cuántos quieres al principio, tuvieron luego que hacer ellos más aparte. Pero porque yo no fui a una autopublicación. Exacto, que es que ahí era está lo la que estaba diferencia. explicando. Exacto, yo fue una copublicación. Porque, ¿por qué digo que tuve suerte? Porque conocí a un escritor, Manuel Enríquez, que... Un saludo. Un saludo a Manuel Enríquez si nos está viendo o escuchando. Sí, viendo difícil. Sí, la verdad. La cosa es que pues le conocí justamente porque me gustaba mucho cómo escribía. Hizo una reseña de su libro y él, pues en una de estas charlas que salen, me preguntó que si yo escribía también. Y dije, pues mira, sí, escribo desde muy pequeñita, y le dio porque quería leer uno de mis libros. Claro, pero además esto nos lo explicó él luego, normalmente a los escritores de su nivel, como él era ya, ellos nunca dicen que les pases un escrito. Sí, es Nunca, verdad. porque se meten en un berenjenal, tal, y no sé qué. Además, esto también nos lo dijo su mujer luego cuando la conocimos. Sí. Pero es que con Nidia dijo que es que con Nidia tuvo una sensación, tuvo una tal, y dijo, es que quiero leer tu libro, quiero saber más de lo que escribes. Sí, fue una corazonada en ¿Sí? realidad, porque sí que a mí también me lo dijo, después cuando te lo dije, me sentí mal, o sea, dije, ¿qué he hecho? Me lo dijo así. Y sí que Sí, es sobre cierto... todo porque hay veces que cuando lo haces, pues es que no te gusta nada lo que lees, entonces ¿qué le vas a decir a la pobre criatura que te ha dado su manuscrito Claro. con toda la ilusión? ¿Sabes? Era lo que le preocupaba a él, justamente. Sí. Y nada, entonces aún así me lo pidió, y yo justamente me estaba planteando hacer un libro que estuviese basado en mi experiencia personal, el de Bajo mi piel, que es sobre bullying y ciberbullying, y dije, bueno, pues voy a intentarlo con ese. Lo único que yo a estas alturas no quería publicar, o sea, yo no estaba pensando en publicar. Fue algo que salió, pues, de él. Y entonces lo leyó y dijo, oye, ¿y por qué no lo publicamos? Y yo, pero ¿pero qué me estás contando? Y entonces un poco como que ahí me salió el gusanillo, ¿sabes? En plan de, pues no estaría mal. Si me está diciendo él que lo publique, pues ¿por qué no? Y me presentó a su editorial. Bueno, también estuvo barajando otras opciones, la verdad, conmigo, porque me estuvo también ayudando con la corrección y eso, pero él me dijo, vale, pues te voy a presentar a mi editorial. Y aquí salió la idea de la copublicación. Vale, entonces lo iba a decir bien. Sí. Vale. Ajá. Que la copublicación es que hay parte que pagas tú y parte que paga la editorial. Es un poco en plan de a partes iguales. Igual que cuando hay una venta, cuando se empieza la venta del libro, pues lo que se hace justamente es que también hay división de ventas. Aunque bueno, esto es sea co o sea publicación normal, normalmente hay división. La cosa es que nosotros nos fuimos por co porque sí era, que por eso te ha salido eso, Noa, era una editorial de autopublicación. Ajá. O sea, realmente la editorial con la que lo saqué era de auto. Pero ellos dijeron, oye, vamos a apostar por tu libro porque nos gusta. Y entonces ellos hicieron un poco la maquetación. Yo siempre estaba detrás y decía mi opinión, pero ellos estuvieron detrás de la corrección, maquetación y bueno, un poco la parte más técnica y laboriosa de crear los libros. Y lo publicamos en 2015. O sea que ya os digo que en este caso fue un ramalazo de suerte total. Y nada, después de justamente esta publicación,
fue cuando empezó, yo creo que el tema de las agencias. El tema de las agencias fue el Sí. más rollazo. Siempre es el tema de las agencias siempre es el más rollazo. Sí, ahora os vamos a explicar qué son las agencias. Normalmente tú cuando te metes en la parte de publicación piensas que es simplemente eso. Conoces una editorial, ¿verdad? ¿Conoces una Sí, editorial? te mejoran la vida. Solo te dan Eso un es. 15% de las ganancias de las ventas de tu libro, pero sí. Te dan súper poco. Te dan O sea, poquísimo cuando eres escritor. tienes que ser bestseller para poder vivir de escribir Y como no, tal. y no tener un bestseller, sino ser. Sí, o sea, tienes que serlo Que, directamente. de nuevo, mira que somos vagos los españoles, ¿eh? Porque le decimos bestsellers, pero es bestseller. Sí, sí, pero Bestseller. al final es que eso es muy laborioso. Bestseller. Como, venga, vete esa apuesta. Entonces, como, venga, apuesta vendido. La cosa es que esto no es así de fácil, porque yo estuve, pues el libro la verdad es que para lo que es tuvo bastante éxito, es verdad, pero sí que es cierto que después eran todo problemas. Sí, O sea, y complicaciones y esperas y movidas, un rollo. O sea, al final Siempre lo se que sabe. quería era seguir publicando, yo no quería quedarme Sí. en ese libro, porque además yo también tenía otros libros escritos y yo quería seguir evolucionando como escritora, entonces yo intentaba pues comunicarme con las otras editoriales que sí estaban ya abiertas a hablar porque ya había editado, Claro, ya tenía fuera uno. claro, pero no estaban dispuestas a cogerlo, que eso es muy diferente. Si acaso se pensaban que podrían a lo mejor editar otra vez, hacer una nueva edición del libro de Bajo mi piel, pero era como, es que no tienes tanto nombre, entonces no te queremos. Es que eres muy joven. En También. esa época, además, es que ahí mi idea era súper joven. También, Claro. ¿sabes? Y era como, si eres tan Oh, joven... súper joven. O sea, es que luego te digo yo, eras más joven que ahora. Tampoco súper joven. porque, Claro. ¿sabes? 15 años no tenía. No. A mí eso sí me parece súper joven. No, tenía unos 23. Sí, por ahí era ya. Bueno, no sé, ya... Yo no cuántos sé, a tenía. mí eso es como, ¿por qué con 23, 24 no puedes publicar? ¿Por qué no puedes hacer esas cosas? No lo No lo entiendo. sé. Deberías ser perfectamente... Si eres una persona capaz, va a dar igual la edad que tengas, ¿sabes? Y creo que, sobre todo si ya tienes un libro fuera y, bueno, pues ya tienes una carrera, porque además tú fuiste a la televisión, fuiste a un Sí. montón de sitios, creo que ya se te conoce lo suficiente para saber tus capacidades. Entonces, sobre todo en tu caso... Es el no entender el por qué te decían eres demasiado joven. Porque aunque una persona tenga no sé cuántos pocos años, entre comillas, puede ser perfectamente capaz. Sí, además siempre Que te me ponen las parece excusas tontísimo. de no, es que ahora mismo no podemos coger Sí. a ningún autor más, o no, es que este libro no encaja No es que estamos llenos. con el sello, sí, no es que estamos llenos, no es que este libro no encaja con nuestro sello y es como, a ver, Sabéis escribo que sois una... contemporáneo y fantasía. No, además es como, no encaja con vuestro sello. Vuestro sello vende libros de todo tipo. Este entra en libros de todo tipo. ¿Dónde? ¿Dónde no encaja? Sí, sí, es que siempre es como te dan largas y en vez de decirte, yo que sé, un no, que eso a veces hasta lo prefieres, Sí, ¿sabes? que te digan no a que te dejen ahí colgando, en plan, o que te digan ya nos pondremos en contacto y nunca se ponen en contacto y tú ahí. Justo. Bueno, aquí fumando espero al hombre que yo quiero, ¿sabes? Entonces lo que veía es que yo ya había metido, digamos, el pie en el sector, pero me había quedado estancada. No seguía y por mucho que insistía, las editoriales seguían dando largas. Y eso que mis libros ya no iban al buzón, que el buzón, si quieres explicar lo que es. El buzón es donde meten las cosas que no van a leer. Sí, o sea, Básicamente, pero en plan en todo. Si tu mail va a su buzón es que no van a leer tu mail. Si tu idea va a su buzón es que no van a leer tu idea. A no ser que algún iluminado de la vida diga, venga, voy a ver qué hay en el buzón. Y entonces, pues, no se va a parar, ni esperéis que se vaya a parar a leer todos los títulos, no. Se meterá en cosas al azar y luego dirá, se ha encontrado algo, pues, mira, he encontrado algo. Si no he encontrado nada en esas 5 cosas que ha mirado al azar, pues no he encontrado nada. Ese es el buzón. mi agente me explicó un poco cómo iba el tema y es que sí que es cierto que tienen tantos manuscritos dentro del buzón que al final muchas veces lo primero que hacen es leerse unas primeras líneas y pasar. Pero claro, eso no les daba pie a enterarse de nada. Y sí que es cierto Claro. que ya de por sí tenían mucho trabajo dentro de la agencia, entonces que al final como que no daban abasto. Y que por eso el buzón realmente al final acababa siendo tirarlo, realmente. O sea, no llegaba a ninguna parte. De vez en cuando a lo mejor podías tener esa mini suerte, pero ya está. Y la cosa es que cuando vi que las editoriales no funcionaban, porque claro, el tema es que no podías contactar con ninguna editorial ni con ninguna agencia, o sea, ni con ninguna editorial
Si no era a través del buzón, y yo ya había tirado de todos los contactos que había sacado por la carrera que ya había hecho, pues ya que me quedó las agencias. ¡Me lío a tiros! Las agencias, esto está en todos los sectores. Los videojuegos me hicieron violenta. Sí, todo es culpa de los Todo videojuegos. es culpa de los videojuegos. Los videojuegos me dijeron, pues si las editoriales no leen tu manuscrito, cárgatelos a todos. Las agencias, ahora también nos hablará de cómo también es con el tema de los actores. En el caso de las agencias literarias, es literalmente lo que os hemos explicado ahora mismo. Es que en la agencia tú tienes un buzón y tienes que mandar el manuscrito para ver si esa agencia está dispuesta a ser tu representante, a representarte de cara a las editoriales. Es decir, que las agencias literarias, como yo creo que prácticamente todas las agencias del sector, lo que hacen es, vale, yo me quedo con un porcentaje de lo que tú vendas a cambio de que yo haga, digamos, toda la parte de venta y de estar pendiente de las editoriales, de los editores, de que el libro esté pues como tiene que estar. Sí, realmente las pues agencias eso. siempre son así, porque incluso en las de actores te hacen lo de, depende de el renombre que tenga esa agencia, te hacen lo de, pues mira, como si acabas de empezar, de como vas a estar a mi nombre, vas a estar tanto tiempo, bueno, primero, solo cobras por trabajo que te dan, pero en plan, si tienes trabajos, pues vas a estar tanto tiempo cobrando este tanto bajísimo por ciento. Hay algunos que tirando en plan que se aprovechan justamente de que son buenos y tienen mucha ilusión, tal, no sé qué, y pues están ahí sin comerlo ni beberlo, en el caso de algunas agencias grandes que hay. Y otros que, bueno, que son agencias legales, pero es muy difícil encontrar ese tipo de agencias humildes, por así decirlo, hoy en día, ¿sabes? Y entonces creo que eso pasa tanto en editoriales, que se pueden aprovechar de que acabes siendo nuevo, justamente de que seas joven para tomarte el pelo, que te llenan de sueños, ilusiones y tal. Y entonces por decir, mira, vamos a publicarte, pero no te llevas nada. Sí. Eso puede pasar perfectamente. No, además hay que tener cuidado con las agencias porque sí que es cierto que, por ejemplo, yo estoy en una que es conocida y que es fiable, pero sí que es cierto que mientras yo estaba buscando y cogía un montón de contactos, Sí. Hay que tener había cuidado. algunas que literalmente es que te decían, no, tú tienes que pagarme, o sea, Sí. y yo te represento, en vez de decir, no, el porcentaje de ventas, o sea, de lo que tú ganes por publicar el libro, yo me quedo con este porcentaje que normalmente es como Claro, funciona. e imagínate, o sea, si literalmente tienes que pagarle tú a esa persona porque te represente, pero él no consigue ningún trabajo para ti, ninguna Claro. venta, ninguna nada, o sea, ¿qué haces? ¿Sabes? Sí, pero creo que eso pasa sobre todo más Hay que mucha en el gente que se lo literario, traga, sí, en el audiovisual. sí, hay mucha gente que cae en esas cosas, hay muchísima gente que cae. Es más, creo que se ve un cliché el hecho de los reclutadores. Creo que la gente no se piensa que de verdad hay como gente que va buscando reclutar a actores y que luego resulta que es un timo y que es algo que a lo mejor puede pues, Sí. dañarte. No, de además eso diferentes pasa maneras. muchísimo, pero ya no solo con actores, porque también pasa en plan con modelos y cosas así. Ah, sí, bueno, claro. La gente que literalmente está por Gran Vía buscando. Es que lo peor es que puede ser verdad o no, ¿sabes? Porque hay gente que sí que de verdad sale a la calle, ve a un perfil que le gusta y dice, oye, ¿quieres protagonizar esta película? Así, de hecho, es como un chico de nuestro barrio consiguió un protagónico, ¿Ah, porque sí? le vio en un bar en el barrio. Bueno, a Y nuestra madre la también cosa le es que pasó. sí, a nuestra madre pasó además de verdad, porque además la misma gente que le dijo de ser modelo, tal, no sé qué, que ella dijo que no porque no se fiaba mucho y tal, luego vio la revista con el artículo con estas dos personas que la habían pasado por Gran Vía. Lo único que creo que a nuestra madre le pasó ambas cosas. Sí, le Creo- pasaron ambas cosas. Sí, creo que hubo una que sí era Timo, que la vio bonita y dijo, uy, me voy a aprovechar de esta chica. Y luego hubo otra Luego que de sí verdad, fue. sí. Entonces, realmente es que eso tienes que tener mucha suerte, porque sí que es cierto que te puede parar alguien por Gran Vía con una promesa falsa, más falsa que un billete de 3 euros. Y luego también sí que es cierto que te pueden parar con algo de verdad. Pero por eso tú también tienes que ser listo. Tienes que Sí. pedir fotos, pedir currículum, donde puedes buscarles, donde puedes encontrarles. Porque antes era más difícil. Pero ahora con el móvil te das a un clic. Sí, sí, eso además fue más o menos lo que hice yo para conseguir la agencia en la que estoy. Realmente hice una investigación. Yo ya estaba en un momento en plan de... estoy hasta las narices de que me den largas y de que todo llegue al buzón y que si me responden, luego sea en plan de, ay, desaparecí. O sea, me sentaba a cuernos, de verdad. Entonces hubo un año, que os lo puedo decir, Noa, que dije, ya está bien. O sea,
ya voy a ir directamente allí, a las agencias. Me voy a presentar, voy a buscar las direcciones y voy a ir para allá. Y tiró para Barcelona. Y me fui hacia Barcelona. Tiró para Barcelona y le salió bien. Sí. Y le salió bien la jugada. Y ahora está súper contenta con su agente, con su agencia. Y es que muchas veces tienes que currártelo, pero en plan de esa manera. O sea, sí, no, pero es que de ser cuidadosa y tener. Contamos cara, que ¿sabes? justamente la agencia que te aceptó fue la agencia que te respondió cuando escribiste tu primerito libro, que obviamente no llegó a ninguna parte porque tenías 13 años, literalmente. Sí, es que es una anécdota súper bonita, porque cuando llamamos, yo primero antes de presentarme allí, con mi cara bonita, llamé. Y la cosa es que les expliqué, o sea, insistí mucho, porque las llamadas a veces te las cogen, pero muchas veces no. Y entonces insistí y ya les dije un poco mi recorrido, se lo expliqué y entonces como que les interesó. Claro, hay que tener en cuenta que Nidia ya tenía el que había copublicado, Claro. O sea, tuvo mucha suerte en ese sentido y además tuvo luego un recorrido mediático. Además ya en ese entonces, fíjate, ya estábamos con lo del proyecto Good Game, que en ese momento se llamaba Proyecto Eclipse. Ah, sí. Entonces también les llamó mucho la atención. Uh-huh. Y estábamos colaborando con Blueberry, así que ya fue una de, guay. Guay, sí, eres interesante. Sí, vamos a conocerte. Y entonces con ellos sí que fijé una reunión el día que me fui allí a Barcelona, en plan de YOLO. El mismo día. Y cuando nos reunimos, yo no sabía en ese entonces que era lo que estaba diciendo Ainhoa, que era la primera agencia de mi vida a la que le mandamos un manuscrito. Entonces yo tuve la reunión, hice muy buenas migas con la gente que tengo ahora mismo, que la verdad es que la quiero un montón y me está ayudando mucho. Y curiosamente cuando salí, se lo estaba contando a mi madre, porque salí súper contenta, y va y me dice, oye, ¿cómo se llamaba la agencia a la que llamamos tu manuscrito cuando eras tan pequeña? Y yo, pues no tengo ni idea. Y de repente me dice, oye, que creo que era esa. Empezó a buscarlo. Buscó el mail y lo encontró y justo. No sé si podemos decir el nombre. Por si acaso tampoco, por si acaso vale, no lo digamos. Pero... Vale, pero es una historia muy bonita. Sí, es una historia muy bonita porque dije, no me puedo creer. O sea, ahí todavía no me había cogido. Entonces estaba, Dios, como me coja, es como el destino, es algo, no sé. La cogieron. Joder, unos días después, además, no tardaron mucho en decírnoslo. Es más, contactó conmigo, mi agente, y ya me había mandado el contrato. O sea, lo bueno además de eso es que cuando eres un escritor como Nidia, en el sentido de que además tienes proyectos audiovisuales, como que te dejan más libertad para escribir a tu rollo, tal, no sé qué, porque tienes otras cosas. O sea, no es tan cárcel como muchos se pueden pensar. Es que me han mandado escribir esto para dentro de un mes. No es tan así. No, la verdad es que no. Además sí que es cierto que al final ahora todas las agencias, como que las literarias, como que están también conectadas a las agencias audiovisuales. Uh-huh. Justamente porque... Por las adaptaciones, sí. Porque ahora no hay... Ya no hay cosas en plan... Ya todo lo que sale en pantalla es una adaptación de algo. De un manga, de un cómic, de un libro, de cualquier cosa que esté escrita. De un webtoon. De hecho, Kipo, la serie de Netflix, era un webtoon de un animador. Y luego ese animador le pusieron a hacer su webtoon en la vida real. Sí, pero justamente... En la vida real para Netflix. En la vida real era todo. A mí me ha beneficiado. Porque a mí una de las cosas que les gustaba también es que también fuese guionista. Porque era una de, oye, pues... compaginamos, o sea, ahora las editoriales y toda la parte literaria necesita justamente la parte audiovisual para seguir creciendo y para sobrevivir. Entonces tú vienes que ni pinta. Y ahí me quedé. O sea, que ya no solo es suerte, sino también es resistir hasta el final. Sí, resistir hasta el final. Y en nuestro caso es que, bueno, es que mi historia es mucho más simple, creo yo. No. Se me da fatal contar mis historias. Prefiero que las cuente otra persona. Pues esto es un podcast de experiencia. Ya lo sé, pero sabes que se me da fatal contar. Siempre quito importancia a mis movidas. Sí, pues mal. Son muy importantes también. Pues la cosa es que yo... Bueno, yo era la típica niña del colegio que siempre que venía el típico payaso, es la gente con un teatrillo al colegio, tal, decían... un voluntario. Yo ya estaba en el escenario, ¿sabes? O sea, yo era de esos, yo ya estaba ahí. De hecho, incluso si no me decían si preguntaban algo al azar, respondía yo, hacía literalmente impros con los actores, siendo yo una amiga, los actores solo pasaban de miedo, eso sí. O sea, yo ahora que sé eso, cuando hay un niño que además te sigue el rollo, es que es maravilloso. Sí. Bueno, y luego pues fui creciendo a los
14. Todo esto que ya os contamos nuestra experiencia en YouTube en el primer episodio del podcast, digamos que todo lo que os estamos contando hoy iba a la par también. Sí. O sea, íbamos evolucionando también y aprendiendo conforme íbamos siendo también creadoras de contenido en YouTube. Sí, pero esto es en plan como la historia, que claro. nunca asocias que historia de la lengua y literatura pasa al mismo tiempo, o sea, que la parte que estás estudiando X movimiento literario pasa al mismo tiempo que ocurre la guerra de no sé qué. Sí. Es lo mismo. Bueno, pues la cosa es que con 14 entré en teatro, de hecho en el teatro de mi pueblo, donde aprendí un montón, y de hecho nos fuimos de gira con una obra de teatro. Bueno, nos fuimos de gira con varias, pero una tocha, bienvenidos al Walter Jones, nos fuimos de gira por Madrid y tal, una experiencia brutal. Luego, después de eso, ya es cuando... ahí ya me empecé a meter en sitios con la productora esta para la que traduje movidas, tal. Yo me metía donde me podía. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que es cierto Yo que sí me acuerdo, ahí... pero creo que no puedo decir. Ah, vale. Ahí empezaron los pinitos de Exacto. Noa en la parte de producción. Lo único que ahí sí que la productora, por eso no vamos a decir nombre, también. no solo era chiquitita, sino que sí que se comportó un poco mal en el sentido de que nos decían, sí, vamos a hacer esto. Ya, pero bueno, a mí eso sí. Y luego sí que de repente dijeron, no. O sea, me habéis interesado para lo que era y luego ya... yo de eso ni me acordaba. Es que fue un poco así. Bueno, luego sí que es cierto que el primer año que estudié de forma... En plan, cuando terminé el instituto y me metí a una academia de teatro buena de estas... donde, bueno, pues siempre tienes que pasar una prueba, tal, no sé qué, y dicen, sí, no sé qué. Sí que tuve una muy mala experiencia, que me metía en juicios y todo el rollo, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Y ahí sí que cambió un poco, pero mi cabezonería dijo que no, que yo quiero seguir metiéndome en movidas y aprendiendo de la experiencia en producción y estudiar artes escénicas, sobre todo porque a mí me venía muy bien el conocerte a ti mismo, hacer todo lo que tienes ahí. Y entonces pues me fui a TAI. Donde además de estudiar artes escénicas, pues también tienen una parte de audiovisuales. Entonces, claro, yo ahí también aprendía las partes de una cámara, los planos, también dirigí mis propios cortos, o sea, fue una formación muy completa. Eso sí. Muy completa. A la vez, estaba trabajando en otra productora externa mientras hacía esto, y a la vez estaba con lo de YouTube, o sea, que no sé cómo vivía. Para que os hagáis una idea, hay como una especie de idea de que cuando tú estás estudiando artes escénicas, o yo en mi caso cuando estaba estudiando guión, allí te pueden salir trabajos. O sea, te pueden salir contactos y tú puedes conseguir trabajo a través justamente de estos cursos. Sí puede suceder. Lo único que sí que es cierto que, por ejemplo, sucede más en el ámbito del doblaje, como nos estuvo comentando hace poco una compañera del sector de Ainhoa. Y luego sí que es cierto que en la parte de producción como tal no sucede tanto. Sí, en la parte de producción son más abiertos en el sentido de que si tú te plantas en un sitio y dices, es que quiero aprender, te van a decir, vale, pues empiezas de aprendiz el lunes, ¿sabes? Sí. Literalmente. Sí que, por ejemplo, en TAI le dijeron, oye, pues mira, después de tu graduación te vamos a intentar poner en contacto con ciertas personas. Sí, a ver, es que el cuarto era el año de los contactos, pero ¿qué pasó? Que cuando yo estaba en cuarto... llegó la pandemia mundial. Entonces, exacto. Entonces, pues eso, pasó lo que pasó, que tuvimos que hacer. Yo mi TFG lo hice desde casa y estaba así, estaba temblando. Porque era en plan de, como si me voy a internet la liamos. Porque es que en el pueblo en el que vivimos no había internet. Sí. Y yo estaba temblando, estaba, Dios mío. Y mi madre y yo estábamos detrás de la puerta así. Yo, maldiciendo el momento en el que no pudo hacerlo presencial, porque claro, además al estudiar artes escénicas aprendes a hablar en público, o sea, es algo normal. Entonces, pues la cosa es esa, estaba desde casa en plan de, espero que no se vaya internet, y cada X decía, me seguís viendo bien, ¿verdad? No se os ha congelado las cámaras, obviamente avisé. De eso, de que mi internet era una mierda. De hecho, mi vecino grande me dejó su wifi. Mi vecino me dejó su wifi porque era mejor que la que teníamos nosotras. Sí, no nos fiamos. Sí, de hecho los directos que hacíamos en ese entonces también los hacíamos con su wifi. Entonces, en plan, con permiso, con su permiso. Fue nuestra etapa Twitch. Sí, pero fue bueno, mi etapa Twitch sigue sin terminar. No, claro, digo la de Dreamcatcher. Sí, bueno, y entonces pues hice el TFG con eso y luego pues ya llegó la nada, llegó el momento de... ¿sabes?
Y bueno, pues lo único que en vez de hacer pi, pues nosotras creamos esa serie de cortos que grabamos literalmente con una cámara ñorda. Sí, en el COVID, madre Sí, mía. y luego pues también teníamos pues ideitas, luego pasó justamente lo de Google Sí, y pero fue lo de cuando... Blueberry tendrías que contarlo también. ¿El qué? O sea, el cómo conseguimos el contacto de esa productora. Porque eso también estaban diciendo ya, bueno, pero ¿cómo conseguisteis ese trabajillo o esa colaboración, ¿sabes? Claro, a ver, realmente la cosa también fue suerte y el contacto de que es que en nuestro pueblo hay un sitio de pádel donde se conoce a gente muy interesante. Entonces, básicamente es por eso, por el pádel de nuestro pueblo, conocimos a este chico, a este señor, que es un señor, Joaquín es un señor, Sí. muy bien puesto. Y bueno, pues después de eso le conocimos, bueno, le conocí, Nidia me acompañó por si acaso, porque sí que no le conocía Sí, tal. yo no lo iba a conocer. Sí, pero Era luego... un contacto para Noah. Sí, pero sí que es cierto que tampoco me podía fiar mucho. En ese sentido, nunca vayas solo a conocer a un desconocido. No, nunca. Exacto. Entonces, pues el caso es que ahí ya pues empezamos a hablar, tal, no sé qué, fui a su estudio y pues ya conocí a todo el mundo del estudio y pues empezaron a enseñarme cosas y movidas y cómo gestionar un estudio también. Me enseñaron un montonazo de Sí, cosas. la verdad es que nos Lo hice vino las un prácticas poco... con ellos, de hecho. En ese entonces, además, ni siquiera teníamos una idea en plan de concreta para decirle, oye, que estamos queriendo hacer esto, buscamos esto, Sí, ¿no? sí, no, y además yo complementé justamente los estudios de la carrera de fotogenia y estilismo con lo que ellos me decían de justamente fotogenia, ¿sabes? Porque la fotogenia al final es como colocas las luces, tal. De hecho, por ejemplo, aquí te puedo decir que realmente aquí hay un reflejo que no se ve bien y que deberíamos poner otra cosa, pero es que tampoco me voy a currar excesivamente esto y que además nos falta una luz aquí atrás diferenciadora para las cabezas. Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Todo eso. Aquí hay, ¿no? Haciendo alarde de sus conocimientos. Cosa que los del podcast no van a saber porque no están viendo nada. No. Hablando de Entonces- luces, mientras esto también para muchos es audio. Sí, bueno, del audio también os puedo contar, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pues bueno, justamente pues lo que hice fue Empezamos... absorber todo Eso es. lo que aprendía de la carrera con lo que aprendía afuera en esta productora y haciendo mis propios rodajes, porque hacíamos de vez en cuando Nidia y yo cortos, ayudados justamente a esta productora, donde pues poníamos en práctica cosas, aprendíamos a utilizar el croma, esas movidas. Y bueno, la edición ha formado parte de mí desde los 14, así que... la edición siempre ha sido un proceso para mí de autoaprendizaje, el tema cachivaches y tal siempre se me da muy bien. Pero sí, la edición es que realmente empecé a aprender a los 14 y de ahí tiré para adelante. Lo que te dicen... Obviamente no sé, o sea, me gustaría saber muchísimo más de otros muchos programas y otras muchísimas cosas, pero no tengo tiempo para aprenderlas ahora mismo. Entonces... Yo sigo con el querer aprender y querer hacer cosas. O sea, sí que es cierto que ahí nos metimos quizá más en el sector audiovisual, pero no os creáis que eso tampoco nos dio como los caminos o las herramientas para salir adelante de hecho, dentro de este sector. De hecho, nos quedamos bloqueadas después de Blueberry. Fue una de ¿y ahora qué? Porque sí que es cierto que nos estaba dando los conocimientos y nos estaba ayudando mucho, pero tampoco era algo que nos fuese a dar trabajo en ese sentido. Simplemente nos estábamos aprendiendo y estábamos aprovechando también para experimentar y hacer pues ciertas ideas que teníamos a la cabeza, pero no teníamos mucho más. Entonces sí que es cierto que aquí entró otra vez el tema de bueno, ¿y ahora qué? Y aquí entrarían también el tema de las bueno Biblias. ¿Y ahora qué? El bueno ¿y ahora qué? ¡Guau! Forma parte de la vida. Sí. Forma parte bueno, de la ¿y vida. ahora qué? El bueno ¿y ahora qué? Si no tienes un bueno ¿y ahora qué en tu vida es que algo estás haciendo mal. Sí, o sea, es que al final es lo que os estamos diciendo todo el rato, es suerte y muchas veces es contactos. Porque sí que es cierto que gracias a Blueberry como que ya teníamos un nombre en el sentido de, bueno, han trabajado con ellos, pero sí que es cierto que la dinámica, sois muy jóvenes y no tenéis trabajos previos, también hace mucho, o sea, hace que la gente se vaya para atrás. Entonces volvimos un poco al tema de Biblias, preparación de... que para los que no lo sepan, las Biblias son como documentos y presentaciones donde tú desarrollas todo el proyecto audiovisual que tengas, en plan de si es una serie, pues desarrollas sinopsis, tramas, relaciones, personajes, formato. O sea, lo desarrollas todo en un documento y eso es lo que tienes que mandar a las productoras para que desarrollen tu idea.
Si os estáis dando cuenta, aunque sí que decimos que la suerte tiene mucho que ver, es como un 80% esfuerzo, Sí. trabajo y dedicación, 20% suerte. O Pero sea, es solo que- necesitas una pizquita de suerte si has trabajado muchísimo. Pero es que si no tienes suerte, o Sí. sea, puedes estar trabajando y deslomándote la vida y media y no conseguir nada. O sea, la suerte es Sí. al final es muy, muy importante. Sí, pero aún así, la preparación es imprescindible para la suerte. Y os digo por qué, es muy simple. Porque si tienes la suerte de que te dan una oportunidad y cuando llega esa oportunidad no sabes qué hacer porque no estás preparado, has tirado esa suerte. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, cuando yo me saqué el título de guión, lo primero que me dijeron es que no te puedo ayudar en el sentido de contacto, solo te puedo dar el contacto de mi agente. Y este agente es el que va a vender tus guiones. O sea, estábamos ya un poco igual. Sí, con todo el mundo. Que Era como sí. la costumbre de escuchar lo mismo. Claro, entonces ya era una de, ¿eres actor? Pues nada, tienes que conseguir una agencia y esa agencia te Sí, conseguirá los y trabajos. realmente, que no he hablado de las agencias de actores, realmente hay actores a los que tener agencia no les viene bien. Porque las agencias tienen unas normas, unas restricciones, una comunidad tal, normal, que a lo mejor a ti, como autónomo, te viene fatal. A lo mejor te viene mejor ser autónomo y buscarte tú la vida, justamente. Pero sí que es cierto que además las agencias tienen cosillas de cuando se pone un perfil de moda, como se puso justamente el de Estocolmo, de la Casa de Papel, aquí en España. Cuando pasan cosas como esas, justamente hay cosas que hacen las agencias que tienen un montón de personas de ese perfil y es que escogen a una en concreto y al resto las boicotean para que triunfes a una. Es muy duro, pero eso se hace. Al final es una industria... Es que además, es que cuando estás en una productora donde además hacen castings, escuchas de todo, ¿sabes? Incluido que una persona no pase un casting porque dijo la dire de casting que es que le recordaba mucho a su exnovio. Y no le pasó el casting por eso. ¿Sabes? Es que al final Bueno, es que un mundo... funcionan mucho así. Sí, es un mundo que es que cuando te metas dices, cuando te metes muchas veces dices, tío, qué asco. Sí. Voy a crear yo mi propia cosa para que no sea así. Es que si literalmente nos hicierais una pregunta de cómo nos podemos meter en este sector, serían como 3 opciones. Experiencia, nombre, contactos. Y O en sea, plan, experiencia es meterte donde puedas. Grábate haciendo lo que sea, manda castings con tu móvil a lo que sea sin necesidad de gente, porque no necesitas a gente para eso. Sí, pero necesitas experiencia que sea conocida. Ah, bueno, O sea, pues tú en plan estás de- hablando de... Yo estaba hablando de... Vale. No, yo estaba hablando ya de que si ellos me están preguntando directamente Sí. qué necesitan para que les valoren o para que Sí, estén vale, para dispuestos que a yo pensaba escucharles, que estabas para empezar. No, es como experiencia en plan de que tengas trabajos previos, nombre, que en plan A ver, seas nombre todos influencer. tenemos. No, sí. ¿Eh? No, yo no. ¿No tienes nombre? No, soy un ente libre. No sé quién tengo aquí. Bueno, eso, que necesitas un nombre dentro ya no de la industria, dentro de la sociedad. O sea, es más, ahora está mucho lo de que no cogen trabajos que no sean de famosos tipo Sálvame, de programas de Ah, sí, televisión. ¿no? que sean Y lo de, así. vale, sí, tu idea es buenísima. Vamos a poner a una Belén Rueda de protagonista. Y es como, la protagonista tiene 25 años. ¿Cómo vamos a ponerla a ella? Cosas así pasan muchísimo. Sí. Y es eso, ahora por ejemplo, era tremendo porque hubo una temporada en la que el bache que al final pillabas era una de, pero eres influencer o eres youtuber y es Ay, como, ¿sabes sí, qué está pasando pero ¿cuántos últimamente? ¿El qué? En los castings que están mandando en las páginas y tal, están pidiendo a los chicos perfiles que se parezca a Tom Holland, que tenga un aire a Tom Holland. Y así no me la puedo. Ahora necesitas perfiles que tengas un aire actores famosos, si Te no, lo no juro. vale. O sea, fue en plan de, pero tío, ¿qué ha pasado aquí? O sea, si no eres famoso, si al no te menos pareces tienes a que Tom parecerlo. Holland fuera. O sea, en mi universidad había un chaval que se parecía muchísimo a Tom Holland y no estaba en escénicas. Estaba en música, creo. Tendrías que haberle dicho, tienes que venirte a artes escénicas. Porque es que claro. das el perfil, tienes el perfil. Te pareces Claro. a Tom Holland. Si te pareces a Tom Holland, ya está. O sea, no necesitas Ajá. más. Es que necesitaba contar la anécdota. Porque yo pensaba que se había pasado la fiebre Tom Holland, pero no. No, y seguirá. Después cuando vuelva otra No, vez. es que además ya es volverá. como estás pidiendo un Tom Holland que tiene una cara de british que no puede con él, de británico el chaval. Sí, no lo ha dicho en plan mal, En es que lo España. En España.
Es que es eso, es una de, hombre, pues aquí más rasgos españoles, ¿no? Tendrás que Sí. buscar. Más que rasgos británicos, pero bueno. Claro, si te pareces al Almodóvar de joven... Ah, sí, si te pareces a él sí que te cojo, si no, no. Ajá, si no, no. Cosas tienes así, oportunidad. estándares un poquito más del país. Bueno, me has recordado una de las cosas que le dijeron a Noah cuando estuvo en... No, ponte a ti. Yo. Una de las cosas que le dijeron a Noah en una de las reuniones que tuvimos sobre la realización de una serie, cuando se estaba hablando de vamos a hacer una serie bajo mi piel, ¿te acuerdas? ¿Qué? Le dijo, ay, tienes que darte prisa, no había ni empezado la carrera, yo creo. Ay, tienes que darte prisa porque se te va a pasar la edad para ser actriz y sí. ya los castings no te los van a pasar. Sí, literalmente. Dijo que en el caso de las chicas, que esto por desgracia muchas veces es cierto, al llegar, mira que para todo eres demasiado joven para, pero si eres chica, en el mundo de la interpretación, el arroz se te pasa a los 23. Ah, sí, además creo que te dijo cifra. Sí, los Sí, 23, ¿verdad? los 23. A los 23 se te pasa el arroz. Yo con 23 estaba encerrada en mi casa en una pandemia. Así que... Bueno, actrices y aspirantes a actrices de toda España, que sepáis que aquí, si superáis los 23 años, ya no podéis Sí, serlo. no, ya no, no, los actores tienen un pase, porque además es que cuando crecen, pues ya son, sabes, entran en el perfil de madurito, no sé qué. Las chicas tienen que parecer jóvenes. De nuevo, esto es lo de, ¿pero a ti te gustan las mujeres o te gustan las niñas? Tal cual. Eso, creo, ahora está cambiando un poco. O sea, siguen siendo todas hiper jóvenes. A ver, yo también lo creo. Está cambiando poco a poco. Y sí que es cierto que, por ejemplo, el productor que le dio este consejo Es ya... porque cada vez sí que hay más... ya era mayor. Sí, cada vez siempre... Sí que hay ahora mismo más gente joven haciendo películas. De hecho, la de Cerdita, que ha salido hace nada, es de una directora Sí. slash guionista reciente, tal, no sé qué. O Sí, sea, pero por eso digo que a lo mejor también era porque el productor quizá era ya más de otra generación o Sí. estaba en el momento este de cambio, porque va cambiando poco a poco. sí, va cambiando poco a poco. O sea, se va abriendo conforme se va abriendo la mentalidad. O sea, el Star System está muy pasado, ¿sabes? Que por cierto también... La sí, señora Dietrich murió hace mucho. Y Greta Garbo también. que por cierto estamos hablando de producción y hemos hablado de las agencias, en concreto de las agencias de actrices, pero es que el tema casting también es otro bailecito. Sí, el tema casting, además, yo conozco muy bien el tema casting. Sí, por eso, o sea, cuéntales un poco cómo va el tema, porque sí que es cierto que muchos estarán diciendo, bueno, pero yo lo que hago es meterme en todos los castings que pueda y ya en algún momento, pues podré llegar a más. No, eso es así, pero no esperes llegar a más. O sea, tú métete donde puedas y justamente si te vas metiendo a cualquier sitio, vas a ir cogiendo poco a poco una fama ya no de público, sino una fama dentro del mundillo. Entonces, pues a lo mejor alguien, si caes bien, además si vas a los rodajes, eres majo, hablas con todo el mundo, porque eso es muy importante. No seáis divos, es las divas. Sed majos, sed como sois, hablad con todo el mundo, preguntad lo que tengáis que preguntar. No pasa nada. Te van a responder. No muerden. Nadie muerde. Salvo el personaje que digan. Salvo el actor, actriz del personaje que digan que muerde. Es Entonces, que Noah, para que os hagáis un poco una idea, estuvo haciendo sus prácticas en una productora que hacía castings. Ujú. Entonces, por eso también tiene ella tanta experiencia y os puede decir un poco cómo funcionaba el tema. sí, de hecho, justamente estuvo el actor de Aquí no hay quien viva, el... No, de Aquí no hay quien viva, no, de Gorka, de Física y Química. Estuvo, que además tengo una compañera que también trabajó con él en Billy Elliot. Mira, Súper majo, es un amor. no sé por qué tenía pinta. Además, curiosamente, esto además lo hemos corroborado con nuestro actor Carlos Galgo, todos los que hacen de malos luego son... Son súper majos. Sí, son súper buenos. Sí. Pues, pero es eso, o sea, tú a lo mejor de él, que ya es un actor con experiencia, que además estuvo en el boom de física o química, a lo mejor te esperas en plan que sea prepotente, tal. Un amor. O sea, literalmente entró en la sala y nos saludó a todos. No se salvó nadie. Entonces, pues esas cosas al final marcan el cómo te comportes tú con los otros. Porque si literalmente acabas de empezar y te puede dar vergüenza, obviamente, te va a dar vergüenza. Y más si es tu primerita vez. Pero aún así que saludes a todo el mundo va a contar mucho. Incluso con esa vergüenza, ¿sabes? De esforzarte para decir, bueno, voy a decirle hola a tal persona. Además, eso a lo mejor, incluso si no pasas el casting, como que te deja marca en el Sí, deja marca, director de exacto. casting.
Deja marca en la gente, el que seas majo, el que te comportes bien, el que además hagas caso a las instrucciones. Incluso, esto depende del director, así que esto yo no lo recomendaría. Pero si vas con alguna idea para el personaje, en plan de a lo mejor es un extra y quieres hablar con, yo que sé, acento andaluz. Pues si no eres andaluz, antes... yo que tú no lo haría, directamente. Yo que tú no lo haría. Si no te lo dice el director, no lo hagas si acabas de empezar y todo el rollo. Si quieres llamar la atención, llama la atención marcándote el tú más tú posible. ¿Sabes? Tienes que pedir nota, o sea, que tomar nota. Si quieres hacerlo borde al personaje, puedes hacerlo borde. Si quieres hacerlo majo, puedes hacerlo majo. Pero no te saques un acento andaluz de tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, sé el tú más tú. Es decir, si tú eres de una forma, remárcalo. Remarca que eres así. Y entonces el director se va a dar cuenta de tu personalidad, se va a dar cuenta de tus cosas y no has llamado excesivamente la atención. O sea, el rodaje no está en ti. Porque la cosa es que el rodaje no tiene que estar en ti si eres el camarero que está tomando nota. El rodaje tiene que estar en lo que tiene que estar, que es la acción de las dos personas de la mesa, probablemente. Pero tú vas a hacer un trabajo hipernatural. Claro, y la cosa es que normalmente en los castings, los directores de casting suelen ser más o menos siempre como los mismos. Sí, y además si te no van a lo decir, son, te van a decir, esto me gusta, esto Claro. no me gusta, ¿sabes? Si no tienen tiempo y tal, pues va a ser 2 minutos y tal. Dale las gracias por la oportunidad, tal, no sé qué, y ya está, ahí se majo. Sí, pero me refiero que al final, si se hace eso en un casting, sí que es cuando a lo mejor puede decir para el siguiente casting. Exacto. Ah, me acuerdo de esta persona. Exacto, ¿dónde si tengo dejas los una muy buena papeles? impresión en tu casting, es donde al final más va a contar. Porque en el rodaje todo el mundo va a estar a 200 por hora. ¿Sabes? En el rodaje no Sí. va a haber tiempo para nada. Mira, en el casting si no habéis sí puede estado ser mejor. nunca en un rodaje, No, es terrible, es terrible. Uf. es una locura. Sí, sí, sí. O sea, es otro mundo. No, es terrible, es terrible. Joder, además es que siempre con retrasos. Uf, Sí, qué sí, estrés. o sea, nunca vas a tiempo, Nunca, nunca consigues nunca. llevar los horarios, No. por muy planificado que esté todo. Siempre pasan cosas y es como, madre mía, ¿por qué no me he preparado para que justamente un meteorito caiga hoy a esta hora y haga este boquete de aquí que necesito tapar y que no estaba el otro día? Bueno, es tremendo lo de los rodajes. Sí, pero bueno, eso, en los castings lo importante es eso, sed vosotros mismos, saludad a la gente, hablad con la gente porque ahí es cuando van a tener tiempo, no en el rodaje. Y bueno, pues eso, simplemente porque mucha al suerte final- y probad mucho. Claro, es que al final es lo que estamos diciendo, lo que necesitas es suerte, experiencia o contactos. Hay muchas veces que no es tanto como lo dice la gente, en plan de no, es que tienes que nacer con un padre que sea ya actor de doblaje para que él te presente a vete tú a saber Sinceramente, quién y te meta en el sector. Eso es Sí, así. sí, Eso es así. es así. Es así, Eso es es verdad. Es más, Ainhoa ha conocido a gente que tenía padres. ¿A cuánta gente conozco, no? De No, repente, sí. madre mía. Sí, 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 Que sí. tenía padres que es que literalmente le podían dar teatros para sus obras, para él solito. O sea, es verdad que el mundo audiovisual y el mundo del entretenimiento prácticamente funciona así. Si no tienes ya a alguien metido que te pueda meter, es difícil que acabes ahí. Pero también es cierto que esa es otra manera de trabajar. Sí, En plan, los es otra contactos. manera de trabajar. Es una de, vale, yo no tengo contactos, ni tengo ninguna manera de llegar hasta ahí. Bueno, pues me meto en los castings. En todos lados. Claro, en todos los lados que pueda y... Eso sí, dejo una investigad, buena porque sí impresión. que es cierto que hay castings de los que puedes ir y no volver nunca. O sea, hay gente muy loca por el mundo, también te digo. Sí, pero al final cuanto más sociable me refiero... Claro, cuanto más sociable más y mejor impresión dejes, más te van a llamar. Es Y más, poco a poco... incluso entre los actores. Claro, Tú no no, sabes sí. qué actor puede ser ya conocido o que esté metido dentro de esa producción. Claro, vaya a o estarlo. directamente que ese actor que has conocido en ese rodaje está en otro rodaje donde Claro. les falta un personaje y dice, uy, pues esta persona me encaja. O directamente que ese actor no sea solo actor, sino que también esté haciendo otra cosa en la parte de producción y diga, uy, pues este perfil de este chico que conocí en tal me encaja. ¿Sabes? Es que al final tiran mucho también de esos hilos. Ujú. Dicen, vale, me falta esto, pues voy a llamar a tal persona. Entonces, es cierto que al final, si tú no tienes contactos, créatelos. O sea, conoce a todo el mundo, porque entonces, Sí. si a alguien le falta un personaje o un director de fotografía o lo que sea, en el que tú encajas, esa persona va a pensar en ti y entonces va a contactar con el otro para decirle, oye, que conozco a alguien, y entonces va a ser una manera de meterte también. Exactamente. O sea, que aquí es eso, mucho de suerte, pero también de currártelo, sobre todo a nivel social. Sí, al final, por ejemplo, hay personas, sobre todo pasa con las productoras, porque las productoras suelen colaborar mucho entre ellas, sobre todo si son chiquititas y tal. Y suele fallar la persona que te va a hacer esa conexión.
¿sabes? Entonces ahí tienes que volver a buscarte la vida. En ese sentido, o sea, nunca os fiéis de una persona que dice sí, yo te pongo en contacto con... Hasta que no lo haga, al menos. Nunca penséis 100% que lo va a hacer. Pero Para no llevaros el chasco luego. Sí, es verdad. Pero sí que es cierto que tenéis que haceros una idea de que si van a elegir entre alguien como a lo mejor no yo y un youtuber que tiene tropecientos mil suscriptores... Va a salir el youtuber, no lo dudes. Ahí está. O sea, siempre va a salir. A una actriz además le pasó lo mismo. La iban a contratar como cantante y de repente dijeron, no, que va a cantar. O sea, que ha salido una colaboración con esta cantante conocida, muy conocida. Y fue una de, vale. No solo eso, el Space Jam, el doblaje de Lola Bunny, que la hizo Lola Índigo. ¿Sabes? Terrible lo de poner cantantes y gente que no se dedica al doblaje. O sea, es que es terrible esa moda. Sí, pero porque ahora está de moda, o sea, por eso también quería sacar el tema de los youtubers y de los influencers y de famosos, es que ahora parece que es más importante el nombre y que tú seas popular o famoso dentro de, pues, de tu país, en vez de que tengas los conocimientos o de que sepas cómo hacer las cosas. Es decir, les va a dar igual si tú sabes doblar, que ya haremos un programa de esto. Pero es que se sale en Élite. Sí, pero da igual si no sabes doblar. Como esta persona ya es famoso, pues ya tiene que estar porque entonces ya tenemos a su base de fans. Y es como, bueno... O sea, entiendo por dónde vas, pero es como lo de los libros estos que salen de youtubers, que al final ni siquiera, o de Sálvame, que ni siquiera muchas veces los escriben ellos. Sí, que simplemente les ponen el nombre y tal, ¿sabes? Pero los prefieren a escritores. Sí. Porque total, escribir, ¿qué se necesita saber? De repente estás un día aburrido en tu casa y dices, bueno, voy a escribir algo y te sale solo. Claro. Es como, me he creado un mundo tremendo solo porque me aburría. Mira, he terminado el libro en 2 horas. Ser escritor, guionista, actor, director, actor de doblaje o actriz de doblaje, cualquier cosa dentro del ámbito que sepáis que no es ningún esfuerzo. El pinta y colorea. Nada. O sea, ser cámara es solo apretar un botón. Tío, es que me jode muchísimo porque además cuando trabajas para empresas, de verdad piensan que es así. ¿Sabes? Y tú tienes que estar peleándote con ellos porque no entienden las cosas diciendo, vamos a ver, vamos. Clase, narrativa audiovisual. No puedes hacer este vídeo de esta forma porque entonces estás diciendo esto, ¿sabes? Esas movidas. O diciendo, tío, si crees que es tan difícil, hazlo tú. No contrates a externos, hazlo tú. Y encima, cuando justamente en el tema locuciones y tal, dicen, no, lo hacemos con esta persona que está dentro, pero no le dan equipo para hacerlo. Es como, tío, de verdad, córtate. Por cierto, muy importante, videobook, portfolio, currículum, pero no el currículum de toda la vida, ese no. O sea, no, un currículum visual, un currículum que capte, una presentación, literalmente. Puede ser con el Canvas, puede ser con el Geniali, puede ser con todos estos. Tiene que ser algo que capte la atención, que haya más imagen que texto, que sea cortito, no te explayes, porque la gente no tiene tiempo. Va a gastar 3 minutos de su día en leerse tu movida. Quiere verlo así, quiere que sea a golpe de vista. Siempre va a ser a golpe de vista. Pero además muchas veces en la parte de producción nos estamos diciendo que es todo una vorágine. O sea, es tremendo la cantidad de trabajo y la velocidad a la que va todo. Entonces, sí que es cierto que aquí tengo que poner una mano en el fuego por los que ven los videobooks. Es cierto que prácticamente no tienen tiempo. Tienen que elegir entre un montón de personas. Rapidísimo. A los que van a pasar el casting. O sea, es tremendo. Y de hecho en este mundo también se tira mucho de contactos por eso. Porque si ya conoces a alguien que sabes cómo actúa y sabes tal, pues dices, esta persona se te viene directamente. Y es que a lo mejor no tienes tiempo porque te han dado una fecha muy límite y no tienes tiempo para hacer todo un casting, ponerlo en la red, hacer todo el proceso que tiene que ver con ello. Entonces directamente dices, voy a contactar con este amigo, esta persona, y bueno, pues ya está, aparcadísimo. Es más, imaginaos si son buenas, o sea, si son muy importantes las conexiones y la parte de socialización, más bien. Porque cuando nosotras nos quedamos bloqueadas, justamente en ese momento, sí que nos salió el trabajo de Google, que además fue una pura suerte. Ahí sí que fue también en plan una conexión. Muchísima suerte. Claro, o sea, habíamos hecho algún trabajillo y no había hecho ya algún trabajillo para ellos. Y entonces, cuando salió el proyecto de Google, pues dijeron, pues mira,
podría hacerlo ella. Y entonces ya ahí, ya os digo que fue suerte y que Noa también era muy persistente. Es decir, bueno, voy a hacer trabajillos así como gratuitos. Sí, yo era en plan de, Claro. ¿necesitas esto? Deja que... Claro, era así. Y entonces fue cuando tuvimos la suerte de Google. Pero nosotras, aparte, estábamos bloqueadas en el proyecto Good Game, que aquí lo tenemos bonito los que estén viendo YouTube, que lo hemos estrenado hace nada, además. Sí. Y la cosa es que ahí estuvimos bloqueadas porque de repente nos veíamos ya capacitadas para realizar el rodaje, pero no teníamos manera de llevarlo porque no teníamos gente. Y era una de, necesitamos gente. Y no tenemos... o sea, acabamos de empezar, somos una Y productora, también es cierto pero que más nos o daba menos. cosita el pedir favores, ¿eh? Nos daba mucha Sí. cosa porque sabíamos que era muchísimo trabajo y encima no remunerado. Nosotras dos somos las únicas que no recibimos ni un céntimo Sí. de ese rodaje. Pero por fortuna ya habíamos hecho conexiones antes, gracias sobre todo, por ejemplo, al tema YouTube. Ya habíamos conocido a mucha gente que era pues actor de doblaje, que era cantante, que era desarrollador de Sí. videojuegos. O sea, poco a poco habíamos hecho nuestros pequeños enlaces. Entonces de repente dijimos, pues necesitamos un productor, pues hablamos con nuestro amigo. Sí. Y ahí nos consiguió. Alguien con el que trabajábamos en una de las empresas, justo era desarrollador de videojuegos, necesitábamos un ilustrador, pues oye, toma, ilustrador. Era como, al final, esas conexiones que vas creando poquito a poquito, Te casi acaban sin darte ayudando cuenta, de alguna forma, sí. acaban como ayudándote para crear Sí. tu propio proyecto. Y además sí que es cierto que llega un momento en el que tienes que tomar decisiones difíciles, porque justamente con Good Game tuvimos que decir que no a 2 actores. Uno porque se puso muy chulo, se puso en plan como si tuviera un nombre y fue como, tío, un poco de humildad. Y otro y no queríamos crear ese tipo de ambiente, sinceramente, en el set de rodaje. Ahí elegimos el set de rodaje por encima de todo y el ambiente que se podía crear con los demás actores. Y otro porque simplemente sus condiciones no coincidían. Es que era inviable. De hecho, es que nosotros al principio estábamos dispuestas a decir, bueno, aunque tenga todo esto tal, podemos intentarlo, pero después de una reunión con el resto de gente que nos ayudaba y tal, pues nos dijeron, no, es que es inviable. Y entonces tuvimos que coger otro actor. Por suerte teníamos otro actor, también te digo. Teníamos uno en el banquillo. Pero sí que es cierto que al final son cosas que te van saliendo poco a poco y que puedes estar preparado o no, pero que al final vas a salir del paso justamente con esos contactos, con esas conexiones. Y ya os digo que sí que es cierto que, por ejemplo, no hace falta ser muy grande cuando estás empezando, eres muy pequeño, simplemente con tener conexiones, pues eso, de YouTube o de amigos directamente, de amigos que también están metidos o que les gusta o que sabéis que a lo Claro, mejor os pueden literalmente ayudar. podéis empezar desde cero. O sea, hoy en día los móviles tienen una cámara de la leche. Si tenéis unos amigos con los que queráis empezar algo, al principio no vais a ganar nada, pero es que con todo. Siempre que empiezas algo tienes que tener en mente que es que no vas a llevarte nada al principio. Pero con respecto a este mundo, aunque sí que es cierto que puedes tardar más, también puedes tener suerte, que es la cosa. Y entonces puedes empezar, además no cerrarte puertas. En plan, si una iglesia te dice de hacer un directo de sus misas, dale. ¿Sabes? Esas cosas. Es estar abierto. Decir que sí. O sea, parece muy... Y si no van, obviamente la gente al principio no va a ir a ti a pedirte nada. No. Entonces, ve tú. Si crees que en tu iglesia les apetece tal, ve tú y pregunta si si pueden darte algo por las molestias de montar todo, no sé qué, no sé cuántos, en caso de que tengas el equipo, o si quieren grabar algo. Lo mismo, ve tú a los sitios y pregunta. Sí, sin más. No hay otra forma. Parece la cosa más simple del mundo, pero es que es así. Sí, ¿no? Y además vais a descubrir, incluso cuando estéis metidos en el sector, eso, lo que estábamos diciendo, que muchas veces incluso entre ellos al final buscan pues ahorrarse. O sea, al final se piensa que el sector audiovisual como que está muy Tienen forrado. pasta y es como ya... Ojalá. A ver, tiene dinero, pero no tanto. No, y Entonces, menos las productoras chiquititas como Claro. la nuestra y tal. Olvídate, o sea, sobrevivimos gracias a la gloria y gracia de la potra. O sea, de mucho trabajo, pero en plan... sí, al final es un no parar. Sí, O sea, también... es un no parar Eso. totalmente. Así que nada, en resumen, realmente esa sería nuestra experiencia. Nosotros hemos conseguido Good Game con mucha perseverancia, la Sí, verdad. muchísimo esfuerzo y bueno, lo Sí. que habéis oído, realmente yo empecé a meterme en sitios con
15 años, en 14 aún no tenía esa confianza. Pero con 15 años ya sí que me metía en eventos de la Casa de Cultura de mi pueblo, que si querían que grabara, que si quería no sé qué, que si iba a haber un curso de no sé qué, yo me iba, yo me apuntaba a todo. Entonces, bueno, pues eso simplemente seguí con esa imagen en mi cabeza. Fue también así como como tomamos YouTube, como nos tomamos la vida, nos metimos en todas partes. Yo me metí en varias productoras, estudié lo que quería. Por suerte, que esa es otra cosa, gracias mamá, la verdad. Pues sí, la verdad. Porque no además me todos ayudó tienen mucho esa suerte. como persona, me ayudó muchísimo estudiar esa carrera. Y tengo unos amigos que lo flipas. Y luego, bueno, en general, tanto en la universidad como fuera. Bueno, y luego pues simplemente eso, la verdad es que no se puede decir que nosotras hayamos tenido 90% suerte, No. 10% trabajo, ¿no? Porque literalmente llevamos trabajando desde antes de saber que nos queríamos dedicar a esto, Sí, realmente. o sea, llevamos un montón de años trabajando, nos hemos estado formando. También es cierto Y aún que no lo acabamos de recabar, ¿eh? Porque nos No. hemos dejado cosas que hemos hecho en el tintero y movidas. No, y sí que es cierto que al No final... hemos aterrizado. No, es verdad. Y sí que es cierto que al final sí que hemos sido más fuertes de lo que a lo mejor nosotros somos realmente conscientes, porque no solo ha sido que nos hemos esforzado mucho, sino que hemos perseverado para que la gente nos escuche. Y Joder, a hoy en día qué cansino. todavía nos cuesta mucho que se nos tome en serio. Sí. O sea, todavía nos cuesta Es un montón. Además, cansinísimo. este ha sido nuestro primer... Good Game ha sido nuestro primer trabajo gordo como tal. Nuestro Sí, lo primer demás sí que proyecto eran gordo. pues proyectos para empresas que necesitaban tal, pues eso, empresas educativas, porque hacemos cosas en plan para colis y tal. Y al final lo que ha sido es ir presionando, ir confiando en nuestro trabajo y al final, de alguna manera, pues convencerles y hacerles darse cuenta de que no somos unos jóvenes que no saben lo que hacen. Además es como, vamos a ver, Nidia ya va a tener 30. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se termina lo de que sois demasiado jóvenes? Ya lo sé, es como, ¿Cuándo? vamos a ver, ¿dónde está el tope? Con 30 años sigo Claro, siendo pero joven. esto es lo que hablábamos de que hay gente joven con muchísimo potencial a los que no les dan la oportunidad de explotarlo. Y es muy triste porque muchas de las cosas, o sea, Facebook se inventó cuando Mark Zuckerberg iba a la universidad. Y cosas así, es como que se les olvida que unas de las mejores ideas han salido de mentes jóvenes. Yo es una cosa que he hablado ya con Noah muchas veces y es que si la productora llega a ser más grande y necesitamos contratar a gente, yo no quiero contratarla justamente por su experiencia o por los títulos que tiene, o sea, quiero realmente ver algo en la persona que me diga, vale, o sea, voy a confiar en ti porque creo que tienes potencial. Sí. Yo quiero dar esas oportunidades. Y sobre todo después de nuestra experiencia yendo a sitios importantes, empresas de tal, que literalmente en una nos dijeron, es que no, este no es el camino, Ya. esta no es la manera. Y míranos ahora, o sea, eso nos lo dijeron antes de hacer el proyecto Good Game. Mira quién hizo el proyecto Good Game. Y básicamente nos dijo eso porque nos presentamos en el sitio y dijo que no nos podíamos presentar, que teníamos que mandar un mail, porque tal, no sé qué, es como que nos ibas a hacer puto caso. Sí, es verdad. Por cierto, si estáis pensando en plataformas, que la mayor parte de la gente piensa en me voy a meter a través de plataformas, no es tan fácil. No, es que es prácticamente imposible. O sea, TikTok. Sí. Triste decirlo, pero es así. Mira que no tenemos TikTok. Bueno, lo vamos a empezar a utilizar dentro de poco, realmente. Sí, pero esa es la idea. el mejor algoritmo actual, TikTok. Sí, es donde te van a escuchar, porque luego sí que es cierto que nosotras hemos llegado a estar en la puerta de HBO. O sea, es que hemos hecho unas cosas... Y hemos estado literalmente dentro de Netflix y Amazon. Hemos hecho unas cosas que dices, la verdad es que sí, hemos sido pesadas en cierto sentido. Y es que hemos estado en las puertas de HBO diciendo, tengo este proyecto y quiero que lo cojas. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Pues yo realmente ahora digo, pues menos mal que no lo cogieron, ¿eh? O sea, y hasta hemos estado reunidas como Movistar Plus. sí, o sea, es verdad. Ya te digo que por eso, o sea, cabezonería... Sí. Hemos tenido. Todas somos. Es cansino de narices. Y aún así yo os digo, fijaos un poco en el ejemplo, hemos estado en estas grandes plataformas y ninguna nos ha dicho nada ni hemos conseguido nada de ellas. No, nada. O sea, así os lo dejo.
Sí. Pero bueno, al menos hasta ahí hemos llegado. Al final, la grandeza viene de pequeños comienzos. Sí. Barbis Magna. Tenía que saltar. Tío. En fin. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Sí, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Esperemos que hayamos dejado un poquito las cosas más claras. Creo que mi parte ha sido la más... Bueno, pues es que son eres muchos de temas a artes. tratar. Soy de artes y además es como, bueno, en cuanto a las agencias de actores y de repente, bueno, es que el tema castings, bueno, es que es un mundo muy amplio, la verdad, Claro. es más amplio que el literario. Claro, es Hay que el muchísimas literario ha cosas. sido más pam, pero es que en el Sí, es que hay de muchísimas producción cosas. audiovisual es como... No hemos hablado, por ejemplo, de cómo cogen a directores. Sí, es verdad, ¿Sabes? no sabemos nada de eso. O Ni cómo cómo funciona- lo de cogen los guionistas y para que os Claro. hagáis una idea, el guión del juego del calamar estuvo 7 años rulando sin que nadie lo cogiera. O cómo funcionan las productoras Sí, y no qué hemos hacen los hablado de eso, sí, productores. No hemos dicho nada de eso. Es más, ¿alguien sabe cuántos tipos de productores hay? Productor ejecutivo, productor... Sí, sí, sí. No, Vale, y vale, los vale. ayudantes de producción. Ya, Bueno, y los auxiliares, sí, hay mucha tralla en el mundo audiovisual, sí. Bueno, pero hasta aquí el podcast de Dreamcatchers merodeando. Siempre digo Dreamcatchers merodeando. Hasta aquí el podcast de Dreamcatchers merodeando. Esperamos que os haya gustado esta pequeña merodeadura por el tema del mundo artístico. ¿Sí? En general, porque Sí, literario, audiovisual, tal. Bueno, esperamos que os haya gustado, que os lo hayáis pasado genial. Los de YouTube podéis dejarnos comentarios en la caja de comentarios. Los del podcast, bueno, pues por redes sociales nos Claro. podéis decir vuestra opinión, lo que opináis, vuestras experiencias, también nos las podéis decir por ahí, como lo que sea. porque Sí, que porque realmente hemos estado hablando sobre todo de nuestras experiencias y un poco lo que nos han contado. Sí, pero por ejemplo del equipo técnico realmente no hemos dicho nada, nos hemos... muchas cosas. Así que bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo de Dreamcatchers merodeando. Adiós. Chao.